En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Bienvenidos a la Lección Divina, qué bueno que nos acompañan. Hoy es martes 8 de septiembre, es el día de la Natividad de la Virgen María y qué bueno que nos acompañan para reflexionar otro momento la palabra de Dios, para que esta palabra nos nutra un poco, para que también nosotros nos acerquemos un poco a Dios a través de esta lectura orante de la palabra de hoy. Bueno, como hoy es el día de la Virgen María, de la Natividad de María, del nacimiento de María, vamos a tomar un texto de la infancia de Jesús, tomado de Mateo 1, del 18 al 24. Mateo 1, del 18 al 24. Ese es el texto de hoy. Y yo los voy a invitar para que ustedes se unan en este momento a Facebook. Acuérdense que ahí está Magna también. Búsquenos como emisora Magna Estéreo. Ahí tenemos todos los programas que hacemos en vivo. La Eucaristía, la Lección Divina, Evangelizando Ando, la Hora Santa. Diariamente hacemos estos en vivo para que ustedes puedan seguir la programación. Si usted se lo perdió, puede buscarlos ahí o también en www.magnaestereo.com.co. También les recuerdo que nos pueden empezar a escribir desde ya. Ya muchos fueron a la Eucaristía, ya muchos reflexionaron el Evangelio, ya muchos lo leyeron. Entonces empiécennos a enviar todos sus mensajes al 312-279-0170. Por favor, escríbanos 312-279-0170. Todos, yo sé que ya están... Ya escucharon por ahí el Evangelio, entonces tienen su reflexión de hoy lista. Bueno, muy bien, vamos a reflexionar entonces el texto de hoy. Yo los invito, si ustedes tienen su cuadernito o tienen una Biblia que puedan rayar, que puedan escribir sobre ella, háganlo, no les dé miedo. Para eso es la Biblia, para aprender de la palabra de Dios, para nosotros nutrirnos un poco, y si algo nos llama la atención, subrayen esa palabra y después dice: Padre, vea, yo subrayé esta palabra porque aparece tantas veces, porque me llamó la atención, porque me gustó, y así entre todos compartimos esta palabra que nos puede servir mucho, mucho para nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Señor, esta tarde venimos con un corazón sencillo, para que envuelva nuestro corazón con tu palabra. Ayúdanos a mirar hacia adelante, a no retroceder, a no dejarnos vencer por el cansancio, por la fatiga, por la monotonía. Por eso te pido por estos hijos tuyos que van a escuchar tu palabra, que sea un momento de descanso interior también. Mateo 1, 18, 24. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba comprometida con José, y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mirad, la Virgen está encinta, dará a luz un hijo,
y se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y recibió a María como esposa, y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nosotros miramos el capítulo primero, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, nos encontramos con muchos nombres. Pero yo quiero que nos fijemos en el versículo primero, los que estén leyendo desde la Biblia. Encontramos que genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo quiere demostrar que Jesús es descendiente del rey David. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que se está cumpliendo una promesa de un reino eterno, del gran rey David, ¿no? Y acuérdense que después de David viene su hijo Salomón, recordado en Israel. ¿Por qué? Por construir el templo de Jerusalén, que es el lugar de la presencia de Dios para los judíos. Y aquí entonces empezamos a encontrar que Mateo no quiere perder el detalle de la ascendencia de Jesús, o sea, de dónde viene él, para comprobar que Jesús es de la descendencia de David, pero que es hijo de Abraham. Imagínense, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. ¿Se dan cuenta? Ahí eso nosotros lo sabemos por la prehistoria bíblica. Abraham es el padre de Isaac, Isaac el de Jacob. Y aquí nos vamos a dar cuenta de cómo el evangelista nos quiere presentar a Jesús como hijo de David o descendiente de David. Es muy importante esto para los judíos o para el pueblo judío que se ha convertido al cristianismo, que son los destinatarios de este evangelio. Pero entremos en el texto de hoy. El versículo 18 nos habla de un compromiso. Y el compromiso es antes de vivir juntos. O sea, María y José ya estaban comprometidos, pero aún no convivían juntos. Entonces, por eso José piensa que María lo ha traicionado y decide repudiarla en secreto, rechazarla en secreto, porque había ya un compromiso entre ellos dos, así no vivieran juntos. Y aquí se empieza a desarrollar una historia. Miremos que José se entera, ese es el versículo 18, que María está encinta por obra del Espíritu Santo, pero él no cree, muchos no creerían, él no cree, entonces por eso decide repudiarla en secreto. Entonces tiene que haber una intervención divina. En sueños se le manifiesta el ángel del Señor, que le da a entender qué es lo que está pasando con esta situación. Y si nosotros nos fijamos en todo el relato anterior de esa descendencia, pone aquí como a José como el protagonista de la historia. Miremos aquí. El evangelista Mateo quiere hacer ver como protagonista de esta historia a San José. Miren que Dios se le manifiesta a San José. Dios le habla a San José en sueños, acuérdense, para anunciarle el nacimiento. Le habla en José en sueños a los magos, por ejemplo, pero también a José cuando les dice que huyan a Egipto, que Herodes quiere matar al niño. Entonces miren que el protagonista es San José. ¿Por qué? Miren el versículo 20 de hoy. José, hijo de David. Es decir, José es el que le da la ascendencia a Jesús desde David. Es muy importante nosotros resaltar esto. Pues bien, José, cuando decide repudiar a María, entonces es cuando recibe la intervención divina. Los que ya hayan leído el texto, los que quieran subrayarnos algo, lo pueden hacer enviándonos un mensaje al 312-279-0170 a través de WhatsApp. 312-279-0170. Padre, vea, subrayé esta palabra, se repiten estas palabras, encontré esto que no lo han comentado, o esta es mi reflexión. Escríbanos. Iván Darío Sosa Kirama se une con nosotros a la lección divina y dice: el Espíritu Santo hace que lo divino venga al cuerpo de María.
Ella no se preocupó de lo que hiciera José por estar embarazada, solo puso todo en manos de Dios. Qué bueno esto que resalta, solo puso todo en manos de Dios. Daniela, que siempre está fiel con la lección divina, nos escribe: en el Evangelio de hoy, María parece la última de una lista de mujeres, algunas de ellas procedentes de la paganía y del pecado, como Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Al final, como la luz sobre la tiniebla, María, de la cual nació Jesús, la llena de gracia, brilla. A la vez, el misterio de la encarnación en todo su realismo junto a la victoria sobre el mal. En esta genealogía caprichosa de San Mateo, podemos vernos alineados nosotros. Por una parte nos sentimos hijos de María, por otra parte los bautizados en Cristo, nacidos del agua y del Espíritu. Por la fe alargamos la descendencia, prolongamos la encarnación que se dio en María. No podemos acabar sin un guiño elemental en todo cumpleaños, el regalo. ¿Qué nos pide la Virgen en este día? Pensémoslo y no seamos ruines, sino filialmente generosos, que es su día. ¿Recuerdan? Mamita María nos pide oración, penitencia, ayuno, amar y confiar en el Sagrado Corazón de Jesús. Dora González también se une con nosotros y dice: poner en manos de Dios a los padres y madres, que es un papel bendecido por Dios. A través de Facebook nos ve Mercy Romero, también Lucía Céspedes y Eulalia Sánchez. Para ellos un saludo muy especial. Bueno, muy bien, gracias por sus mensajes. Daniela nos envía una aclaración muy importante. Varias personas paganas encontramos en esta genealogía de Jesús, y también esto tiene un sentido, ¿no? Al no rechazo de los paganos, no rechazar a los que no son del pueblo de Israel. Pues bien, gracias a Daniela y a todos los oyentes que nos van escribiendo. Sigan escribiendo 312-279-0170. Muy bien, el sueño de José tiene que darse necesariamente para que él pueda entender que esto es un mensaje divino o que esto es una obra de Dios. E incluso aquí nos dan el significado del nombre de Jesús. Miren lo que dice el versículo 21. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Escuchen el significado del nombre de Jesús que lo dice el texto. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Dios salva, Dios salva. Entonces ese es el significado. Allí entendemos entonces cuál sería o cuál será la misión de Jesús, la salvación de los hombres. ¿Cómo entender el misterio, por ejemplo? Porque aquí se nos habla con claridad de eso, de la virginidad de María. Y yo recurro al libro de Benedicto XVI, que es la infancia de Jesús, donde él nos explica esto con mucha claridad. Miren, la virginidad de María es un dogma de fe, es decir, algo en lo que deberíamos creer. No creer porque es un acontecimiento sobrenatural, no creer porque es una obligación creerlo, sino creer porque creemos que Dios es tan poderoso que es capaz de realizar un designio de esta calidad, es decir, lograr que María, siendo virgen, conciba un hijo. Mucha gente pelea con esto, mucha gente hace esto tema de discusión. Yo creo que tenemos que ser más inteligentes porque no le podemos dar tanto realce o no podemos ponernos a discutir por algo como eso, ¿no? Es una creencia, es un dogma y no podemos entrar en diferencias por eso. Pero lo que quiere decir aquí es que el origen de Jesús es un origen divino. Miren todo lo que pasa alrededor del origen de Jesús. Es un origen divino. Pero su madre María le da la existencia carnal, es decir, en su humanidad. Por eso nosotros afirmamos, Jesús es verdadero Dios, pero es también verdadero hombre. La humanidad y la divinidad de Jesús. Ahora, tenemos que distanciarnos de
ese nestorianismo que dice que María solo es madre de Jesús hombre. No, porque tenemos que entender, por ejemplo, desde el Evangelio de San Juan, que que Jesús siempre existió, solo que se hizo carne en un momento de la historia. O sea que María no es solo madre de Jesús, es madre de Dios, ¿sí? Mucha gente pelea con esto, nuestros hermanos separados, nosotros no tenemos por qué pelear con eso, porque en la palabra de Dios está muy obvio y muy claro esta enseñanza. Y también lo podemos mirar en el Evangelio de San Lucas cuando María visita a Isabel. ¿Qué dice Isabel? Ha venido a verme la madre de mi Señor, o de cuándo acá que la madre de mi Señor venga a verme. Entonces Isabel reconoce a María como madre de mi Señor. Estamos hablando de Dios, ¿no? Que es Señor, Kyrios, en griego, es el término utilizado para Dios. Kelimar Vargas Restrepo se une con nosotros a la lección divina y dice: así como el ángel le dijo a José que no tuviera miedo de aceptar, de tomar a María, asimismo tomó esta palabra para cada uno de nosotros. No tengamos miedo de tomar a María, nuestra madre, en nuestras vidas, pues si la tenemos, lo tenemos todo: su amor, su dulzura, su protección, su intercesión. Abrámosle nuestro corazón y nuestra casa a la reina más hermosa, pues ¿cómo no aceptarla? Si fue por su fiat, por su hágase, por su sí, que trajo al mundo nuestro Salvador, nuestra redención en su Hijo Jesucristo. Amén. Feliz y bendecida tarde. Juan Carlos Mejía Mesa. En este pasaje nos deja muy claro que no podemos dudar de las bendiciones. Bueno, muchas gracias a todos los que nos van escribiendo. Síganlo haciendo. 312-279-0170. Como para los judíos es tan importante, son tan importantes los profetas, entonces Mateo se vale en todo su evangelio de esas citas de los profetas y pone a Jesús como el que cumple o el que da, digámoslo, cumplimiento a estas profecías. Y aquí se nos presenta esta profecía. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo y se le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, lo que quiere decir Mateo es que aquí, con el nacimiento de Jesús, de una doncella, de una virgen, se da el cumplimiento de esta profecía. Entonces, en resumidas cuentas, Dios está cumpliendo lo que prometió en el Antiguo Testamento con el rey David. Está cumpliendo lo que prometió a su pueblo. Sí, una descendencia, por ejemplo, desde Abraham. Acuérdense que el capítulo 1 de este evangelio y el versículo 1 nos pone a hablar desde Abraham, para decir que Jesús es descendiente de Abraham. Y esto es de suma importancia para los judíos, porque en los escritos, en los profetas y en el Pentateuco o en la ley, ellos tienen su sustento. Entonces, por eso Mateo quiere hacer ver cómo se cumplen las promesas de Dios. Y qué bueno que nosotros vamos apuntando por ahí sobre las promesas de Dios. Dios cumple su promesa. Dios siempre es fiel. El Dios de Israel siempre es fiel. Por eso comprendamos que ese mesianismo de Jesús no se podía quedar como rezagado en el tiempo. Es decir, una espera interminable para que llegara el Mesías. Para los judíos no, el Mesías ha llegado y el Mesías se ha manifestado, es Jesús, y esta es la promesa cumplida de Dios. Miremos aquí el versículo 24, que con eso se termina el Evangelio. Y el versículo 24 dice: cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó a María como esposa. Yo creo que esta actitud de José es la respuesta de la fe a Dios, de la fe en Dios. Entonces, si yo soy un hombre, una persona de fe, yo respondo a Dios con los actos concretos. Hemos muchas veces hablado de la religiosidad vacía,
es decir, del culto, del rito, de las cosas que yo hago pero que no me cambian, o de las cosas que yo hago como culto, pero que no me transforman o no van más allá de hacer una cosa. Cuando yo tengo fe en Dios o cuando yo creo en Dios, yo pongo por obra lo que Él me pide. ¿Y cómo sé que me pide Dios? Pues por eso tengo que agudizar el oído, por eso tengo que escuchar. Pregunta para hoy, para que nosotros apuntemos en el cuaderno de la Lección Divina. ¿Qué me pide Dios? ¿Qué pide Dios concretamente para mi existencia? Mis hermanos, es muy fácil tener una fe que no me exige, ¿cierto? Es la fe de quien se acomoda o de quien acomoda a Dios a su amaño. Es muy sencillo, ¿sí? Porque entonces yo voy a poner a hacer a Dios, entre comillas, escúchenme esto, yo voy a poner a hacer a Dios lo que yo quiera. Entonces yo convierto la relación con Dios en una antropomorfización de Dios. Le doy características mías, humanas, a Dios. Yo hago esto que yo sé que está mal, pero Dios me quiere así. No, con toda seguridad sí, es verdad. Pero hay veces que uno cruza unos límites y uno pone a hablar a Dios y a hacer a Dios cosas que no son Dios, ¿sí? Es que nosotros somos unos seres muy dados a dar a Dios características humanas. Por eso mucha gente todavía hoy cree que Dios castiga, que Dios se enoja, que Dios manda enfermedad, porque esas son actitudes humanas. Enojarse, castigar, alegrarnos por el dolor del otro, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, por eso, ¿qué Dios te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo Él concretamente? ¿Y qué te está pidiendo a través de la palabra? No que te pide de una inspiración tuya, no, que te pide a través de la palabra, de algo concreto. Y a veces nos pide unos cambios que pueden ser mínimos, pero que nos cuestan. De pronto una actitud, una forma de pensar, de pronto una forma de comportarme en la casa, cosas muy simples. Yo me reúno o estoy en cualquier conversación y pum, y tengo que meter a otro ahí y hablar del otro. Eso es una cosa muy simple, pero en la cual podemos fallar, ¿no? ¿Qué me pide Dios? Dios no me pide cosas enormes, Dios me pide cosas simples, porque Dios hace, o la vida que Dios nos demuestra en Jesús es una vida simple. Jesús fue un hombre sencillo. 312-279-0170. Estamos aquí pendientes del WhatsApp de Magna. Saludos a Doris Suárez, Geraldine Gómez, Yesenia Serna, Lucía Céspedes. Por aquí estamos viendo algunos que nos están siguiendo en vivo a través de nuestro live en Facebook. Todos un abrazo muy especial. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos va pidiendo en la vida, nosotros nos vamos realizando lentamente. No pensemos que la realización es alcanzar unas metas que nos hemos programado de tener. Ojo, metas para tener casa, para tener una carrera, para tener carro. Sí, eso puede ser importante, pero lo más importante es el estado de vida interior. Yo cómo estoy por dentro. Y la mejor manera de saber que uno está haciendo las cosas bien es que por dentro siente paz. Yo creo que ese es uno de los diagnósticos más importantes para uno saber que está haciendo las cosas bien. Es la paz interior. Es saber que yo estoy en paz con los otros, que no debo nada a nadie. ¿Quién puede descubrir nuestro corazón? Nadie. Uno mismo. Ni Dios. Dios nos conoce, pero no devela los secretos de nuestro corazón. Solo uno mismo es capaz de sacar lo que tiene adentro. Por eso, si nosotros tuviéramos fe, tendríamos este don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios.
no es sentir miedo ante Dios. El temor de Dios es saber que Dios me conoce. Y si Dios me conoce, yo procuro tratar de estar limpio por dentro, ¿no? A veces actuamos como si no creyéramos en Dios. El problema no es que no tengamos temor de Dios, el problema es que no tenemos temor de Dios porque no creemos en Él. No creemos en Él, entonces por eso yo soy capaz de decir una mentira y yo sé que está mal, o yo engaño a alguien y yo sé que está mal, pero como no creo en Dios, aunque diga que sí, entonces nadie me está viendo. Yo sé que Dios me ve, Dios ve mi interior. Por eso yo creo que tenemos que reforzar un poco y analizar en nuestro corazón y en nuestra mente si nosotros tenemos fe realmente en Dios, si nosotros lo sentimos cerca. No que Él está cerca para juzgarme, no. Él es el compañero de camino, Él es el compañero de la historia, porque esa es la definición del nombre de Dios. Acuérdense lo que le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy, es decir, yo soy el que existe, el que siempre está. No, esa es la definición del nombre de Dios. Yo soy el que siempre está. No es el Dios que está para juzgar, es el Dios que siempre está en la existencia del hombre. Pero yo tendría que hacer la reflexión y decir que si yo realmente creo en Dios, podría evitar muchas cosas. Ninguno de nosotros va a pasar por santo, que todos los pensamientos, que todos los sentimientos, que todo lo que uno planeó interiormente es puro, pero que sí podemos llegar a un nivel superior, indudablemente. Entonces, qué rico que lo hagamos. Bueno, un abrazo a todos. Recuerden que ya abrimos los templos. Ojalá que ustedes están yendo a misa a sus parroquias y lo pueden hacer. Cuídense, usen el tapabocas, los protocolos de seguridad, no se aglomeren en ninguna parte, cuídense mucho. Ojalá los casos de contagio sigan bajando, muestren la cultura, la educación de nuestra gente, porque somos personas cultas, educadas en todo sentido, buenos cristianos a donde vamos. Un abrazo, Dios los bendiga, nos encontramos mañana a las 3:30 de la tarde. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para